Hola, ¿qué tal? A nombre del Centro de Atención a Niños con Necesidades Educativas Especiales AC, de Diversity Equinoterapia y de Ana Sullivan Escuela de Educación Especial, pues les damos la más cordial bienvenida a este tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el trastorno por déficit en la atención asociado a la hiperactividad. Muchas gracias por estar presentes, por consultar la información. Esperemos que sea de mucha utilidad y que sea la primera de muchas temáticas que queremos abordar para difundir, para apoyar y para que la inclusión educativa cada vez sea mucho mayor. Mi nombre es Erika Martínez Dorantes y voy a estar resolviendo sus dudas siempre que ustedes suban a la página alguna pregunta, pues voy a estar muy al pendiente de ello, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a abordar el tema. El tema es trastorno por déficit en la atención asociado a la hiperactividad. Y pues es un tema que ocupa y preocupa mucho a la educación, preocupa mucho a los neuropediatras, de hecho a los pediatras, a los educadores, a mucha gente, a los maestros, pero sobre todo a los padres de familia. Y de hecho hay algunos especialistas que están proponiendo que esto ya no se llame trastorno por déficit en la atención asociado a la hiperactividad, sino que se le dé la connotación de síndrome. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas que van a determinar la vida de un individuo. Entonces, no es solamente un trastorno como un evento, como algo que va de alguna manera a evolucionar y se va a quitar. La persona que tiene trastorno por déficit en atención asociado a la hiperactividad va a ser siempre, ¿no? Hasta el día que muera. Bueno, pues ¿cuáles son los indicadores más importantes para saber si alguien tiene déficit en atención o hiperactividad? Bueno, el primero es la disminución en la atención. Los chiquitos, los niños, los jóvenes, incluso los adultos que pudieran estar pensando que siempre tuvieron este trastorno por déficit en la atención, pues hay una situación importante. El primer factor es que son personas que les cuesta mucho trabajo poner atención en algo, tener atención sostenida en algo, como por ejemplo estar sentado, escuchando la clase, permanecer atento, rescatar información o pequeños detalles. Realmente hay una situación en la que pues este niño ya no puede prestar atención, ya parece como que no le interesa de lo que le estás hablando y bueno, pues este es el primer factor. El segundo es la impulsividad. Esto es que son niños que generalmente no miden peligro, entonces lanzan objetos o salen corriendo o son capaces de caminar por la orilla de la azotea o le prenden fuego a algo por impulso sin medir las consecuencias. Entonces, el segundo factor es la impulsividad y el tercero es la hiperactividad. La hiperactividad son estos niños que parece que tienen un motor, parece que algo los está impulsando a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Incluso son personas que no pueden mantener quietos los pies porque están así como saltando, quitándose los pellejitos de los dedos o mordiéndose las uñas. Entonces serían básicamente estos tres factores para determinarlo. Pero estos tres factores tienen que acompañarse de una evaluación psicopedagógica diagnóstica completa en el área cognitiva, verbal, socioafectiva y psicomotora, en donde los indicadores en todas las áreas hayan coincidido, que pues no se concentra, que es muy impulsivo y que además, bueno, denota la hiperactividad y la falta de atención. De esta manera es canalizado a un neuropediatra, a un neurólogo, y es este quien realiza un mapeo cerebral o que realiza un encefalograma. Bueno, antes quiero decirles que tristemente ahora canalizamos a los chicos, a los neurólogos, a los neuropediatras y no hacen las evaluaciones, no hacen mapeos cerebrales, solamente le preguntan al papá o a la mamá por qué lo canalizaron y de inmediato dan el medicamento. Entonces, es algo que no sé por qué está sucediendo, pero algún día de estos voy a invitar a un neuropediatra que tenga la apertura, que tenga así como mucha disposición de apoyarnos y le preguntamos qué está pasando, porque esto ya no se está realizando. Una de las situaciones es que a veces vienen papás y me dicen, oye, Erika,
¿Mi niño es hiperactivo porque tiene una situación biológica o porque yo lo hice hiperactivo? Bueno, hay factores importantes. Uno de los factores es el factor familiar, que pudiéramos llamarle el factor genético. Generalmente cuando hay un chico o un joven con trastorno por déficit en atención asociado a la hiperactividad, es porque tiene una situación hereditaria genética, es porque el papá fue hiperactivo o la mamá o alguno de los dos tuvo el déficit en la atención. Pero también hay situaciones que tienen que ver con lo ambiental y que se vuelven también familiares porque sin poseer un error biológico a nivel neurológico, un niño puede estar generando conductas de hiperactividad y déficit en atención a partir de papás desorganizados, hoy en día estos papás que tenemos mucho trabajo, que tenemos poco tiempo para realizar las actividades, para generar hábitos, para generar horarios para comer, que siempre andamos deprisa, pueden estos factores ambientales o familiares generar conductas de hiperactividad. Ahora, estos factores de hiperactividad y déficit en atención que se van generando, estas conductas que se van generando, pueden también deberse a padres alcohólicos, a padres de maltratadores, a padres drogadictos. Entonces, ojo con esto porque a veces pensamos que las conductas de nosotros pues no inciden en la conducta de nuestros hijos y pues en realidad sí, somos ejes fundamentales, ¿no? Bueno, quiero darles un dato que a veces los gobiernos, los mismos especialistas y hasta los padres de familia quieren como ignorar o dejar de lado. Y es que es probable que más del 70% de los drogadictos provenga de personas con el trastorno por déficit en la atención asociado a la hiperactividad, porque son jóvenes o son adultos o son chicos que se meten en conflictos constantes de convivencia. Incluso estos conflictos constantes de convivencia en casa generan o hacen que se marchen de casa, ¿no? También lo que va a detonar es que sean jóvenes o adultos que duran muy poquito en los trabajos porque les cuesta mucho trabajo concentrarse, ser constantes, olvidan con facilidad documentos o situaciones que tenían que atender en los trabajos y con facilidad pierden el trabajo o lo dejan porque ya no les gustó, porque ya no corresponde a la actividad que ellos querían realizar. Bueno, ¿qué les cuento? Que todo esto va a detonar problemas sociales y que de alguna manera va a orillarlos a hacer o a formar colectivos de apoyo mutuo, como formar pandillas, formar crimen organizado, situaciones en donde a lo mejor van a tener un escaparate importante de actividad, va a poder utilizar la violencia que constantemente viene manejando por impulso y pues a lo mejor hasta tenga la oportunidad de ingerir alguna droga que le reditúa situaciones de tranquilidad equívoca, ¿no? Y entonces vamos a tener un alto índice de violencia. Pero cuando yo se lo platico a los regidores, a gente a que le pedimos apoyo para el proyecto, como que no lo quieren creer, como quieren creer que la delincuencia pues es porque pues realmente el problema es de los educadores y de la escuela que no alcanza la calidad educativa. Y bueno, este es un dato muy importante que yo quería compartirles. Otra pregunta que hacen es, ¿medicamento sí o no? ¿Medicamento sí o no? ¿Sí se lo doy, Erika? ¿O cómo ves? ¿O se lo podré quitar? O lo que sea. Bueno, depende de los casos. El trastorno por déficit en atención lo podemos encontrar como leve, moderado y severo. Los medicamentos tienen tres funciones importantes: tranquilizar al alumno, hacer que se concentren y generar que estén menos obsesivos. Obviamente, si tú le das el medicamento y él está más tranquilo, en un grupo en donde hay 25, 30, hasta 40 chicos, pues obviamente su tranquilidad o la posibilidad de tranquilizarlo le va a venir muy bien al docente. Le viene muy bien que se pueda concentrar a partir del medicamento.
Y también le viene muy bien que se vuelva menos obsesivo, es decir, que se deje de morder las uñas, de quitar los pellejitos del dedo, de que si se encuentra un hoyito en el pantalón, obsesivamente se lo desgarre hasta que ya trae un hoyo enorme, ¿no? El medicamento sí nos puede servir, pero también hay escuelas con grupos muy reducidos en donde la educación es básicamente individualizada y donde hay una demasía de estrategias que van a ir generando que el medicamento pueda pasar un poquito a segundo término, ¿no? Ahora, los medicamentos tienen efectos adversos, como lo podemos ver en la pantalla, como puede ser la pérdida de peso, las náuseas, la somnolencia, los vértigos, los vómitos, y de alguna manera, pues es importante verificar que si yo puedo o no manejar hábitos, acostumbrarlo a que se concentre, tener rituales de actividades con él para que no olvide cosas, a lo mejor yo pudiera dejar de lado el medicamento, pero sí requiere mucho trabajo del padre de familia, requiere muchísimo una situación de atención en la escuela y de estrategias asertivas y adecuadas para que pudiéramos no tenerlo presente. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que el niño hiperactivo puede funcionar sin medicamento. Creo que depende también de los casos. Yo tengo 20 años trabajando en educación especial y depende muchísimo de cada caso, depende mucho de la escuela, depende mucho del contexto familiar. Y también hay una situación, yo no estoy hablando de personas que, o niños, o chiquitos, o jóvenes que convulsionan. Personas que convulsionan o que necesitan un medicamento anticonvulsivo, bueno, pues ya eso es una cuestión aparte, no tiene nada que ver con el trastorno por déficit en la atención asociado a la hiperactividad. Bueno, quiero comentarles que los padres son el factor más importante en la labor que necesita el niño con TDAH para salir avante. Los padres, yo creo que a partir de todo lo que hacemos en casa, de la buena alimentación, de generar buenas rutinas, de tener hábitos, tenemos o poseemos el 70% de la labor. De hecho, cuando vienen, muchas veces yo les digo, es que el niño no necesita terapia. Quien necesita terapia eres tú, porque necesitas ser más organizado, porque necesitas tener orden, porque necesitas generar hábitos de higiene, generar hábitos de estudio, porque el que anda así disperso eres tú. Entonces, por cada sesión que el niño tenga, pues a ti te corresponde una. Ahora, los papás llegan aquí muy ansiosos, trastorno por déficit en la en la atención asociado a la hiperactividad. Muy mal, ¿no? No. El TDAH no tiene que ser igual a mal futuro de una persona. Siempre que el papá pueda cumplir con ese 70% de la labor, siempre que el papá entienda que el que necesita la terapia es él para entender cómo va a ir generando una dinámica que le venga bien a un chico que no se está concentrando o que es demasiado impulsivo o que le está costando trabajo salir avante en la escuela, ¿de acuerdo? Bueno, pues el otro 30% corresponde a los maestros. Los maestros también a veces me llaman o me abordan diciéndome, oye Erika, es que no le dieron el medicamento y por eso está súper mal en el salón. Pues no, quiero comentarles que las mejores medicinas para los niños con TDAH y TDA, pues son la paciencia, la comprensión, la ayuda, pero sobre todo la firmeza. Si tú eres un maestro débil, que no tienes control de grupo, no vas a poder con un niño con hiperactividad, no vas a poder apoyarle, porque en primera, esa debilidad va a hacer que él pierda la posibilidad de tener hábitos, de tener rutinas, de que no pierda sus cosas al interior del salón. Entonces, en conjunto con tu falta de control de grupo, pues eso va a llevarnos a ningún lado. Entonces, es importante que el docente tenga paciencia, comprensión, ayuda, que tenga la posibilidad de colaborar, de buscar estrategias, de querer encontrar material didáctico, de encontrar metodologías, pero sobre todo que sea un maestro muy firme, con un criterio muy amplio y un maestro que sea fuerte, que en términos generales tenga un equilibrio como docente, porque los niños con hiperactividad admiran y obedecen a personas que son fuertes y que son ordenadas y que pueden ser un ejemplo para ellos.
Bueno, pues el maestro es muy importante y es preciso que trabaje sin presiones y siempre apoyando con estrategias didácticas. Habrá gente que diga aquí, ay, Erika, pero pues ¿cómo se trabaja sin presiones con un niño que tiene hiperactividad y déficit en atención? Ok, la presión va a disminuir cuando tú aplicas o acoges o vas buscando estrategias didácticas que realmente te sirvan para que hagas brillar a ese niño y no quedar siempre mal. Habemos docentes que cuando tenemos un niño con déficit en la atención e hiperactividad en el aula, lo que queremos es hacerlo quedar siempre mal. Ya ves que siempre se porta mal, ya ven que siempre se quedan sin recreo por su culpa, ya ven que otra vez perdió los colores y hacen hasta la clase muestra para demostrarle a los papás que ese niño es pésimo, no se concentra, no logra nada. Te voy a decir algo, el único responsable de que un niño con TDAH brille y que todos los niños de tu salón brillen, eres tú. Es decir, si tú eres un buen maestro y escoges estrategias didácticas y tienes mucha claridad en lo que estás haciendo al interior del aula, vas a poder ayudar y apoyar mucho a un niño con TDAH y a todos tus alumnos. Es impactante como llegan aquí las mamás y dicen, es que lo fui a llevar a tal escuela, pero me dijo pues la maestra que ella no tenía la capacidad. O es que pues la maestra en la clase muestra lo hizo quedar mal y pues yo quedé en ridículo enfrente de todos los papás. Pues eso no se vale, ¿no? Porque en la medida de que ese niño tenga éxito, pues es un éxito que tú también vas a tener y que tú también vas a disfrutar. Bueno, la primera estrategia que voy a compartir es una aplicación llamada PictoSelect, que así la pueden buscar en Google. Es una aplicación gratuita que originalmente es para niños con autismo o con trastorno generalizado del desarrollo, pero que a los niños con hiperactividad y a muchas barreras para el aprendizaje y a muchas discapacidades les viene bien, porque es un programa o es un proceso a través de pictogramas como los que tenemos aquí atrás en el pizarrón de comunicación aumentativa, como estos cuadritos que ven aquí. Es un trabajo o es una aplicación que nos permite hacer dinámicas organizadas para casa y para la escuela con base en rituales, por ejemplo, el ritual para entrar al baño, el ritual para preparar la mochila, el ritual para sentarte a hacer la tarea. Y como ustedes pueden ver en la imagen, pues tiene a través de dibujitos, a través de pictogramas, a través de imágenes gráficas o de imágenes muy claras, lo que el alumno tiene que hacer, con qué orden, con qué jerarquización va a ejecutar las cosas, cuáles son las correctas y cuáles no. E incluso estas aplicaciones, que ustedes buscan aplicaciones de pictogramas en el internet, les puede bajar muchísimas que pueden utilizar ustedes tanto en casa como en la escuela y que además pueden ser utilizadas en tabletas o celulares, ¿de acuerdo? Esta estrategia didáctica puede servir tanto para padres como para escuela. Y en el caso mío como terapeuta, lo que hago es ir trabajando las dinámicas, por ejemplo, para el baño en una semana, para la recámara en otra, y pues nos viene muy bien, ¿no? Nos sirve mucho. Bueno, una estrategia muy importante que creo que no debe faltarle a ningún docente son los mapas mentales. El niño con hiperactividad le cuesta muchísimo trabajo rescatar demasiada información de un texto larguísimo que lee, porque como ya dijimos, el primer factor es que le va a costar mucho trabajo centrar atención sostenida, es decir, durante muchos minutos en una lectura. Entonces, cuando tú pones una lectura breve y concisa y clara, le puedes permitir al niño con hiperactividad hacer mapas mentales. Los mapas mentales tienen ventajas para el niño con hiperactividad. Primero, parten de una idea central, como lo podemos ver en la imagen, pero además lo que utilizan son muchas imágenes, que es mucho más fácil de recordar para el niño hiperactivo. Tienen conectores en colores y es muy fácil que tú como docente, a partir de una temática, puedas realizar un mapa mental con el niño e incluso a manera de evaluación para verificar qué tanta información guardó de lo que tú abordaste acerca de la leyenda, acerca de los estados del agua, acerca de la naturaleza, no sé, del tema que tú quieras específicamente tratar. Le viene muy bien porque además usa muchos colores, usa muchos dibujos, puede recortar y pegar
y esto les encanta a los niños con hiperactividad y déficit en la atención. El otro es el mapa de araña. Puedes empezar con el mapa mental y seguir con el mapa de araña, porque en el mapa de araña lo único es que la araña tiene una idea central y de ahí se van desprendiendo conceptos que se van a relacionar con la idea principal, pero tiene muchos menos colores, menos conectores y menos imágenes. Entonces, esto va disminuyendo las imágenes, los colores y va centrando al niño en conceptos más específicos que tú quieres desarrollar acerca de una temática. El siguiente es el mapa de nubes. El mapa de nubes, por ejemplo, en este ejercicio que vemos está abordando la historieta y el mapa de nubes no necesita un orden, sino que lo que hace es recordarle al alumno los factores de primer nivel más importantes, por ejemplo, de la historieta, cuáles serían los factores más importantes que debe contener una historieta y cómo se realiza. Entonces, nos sirve para ejemplos sencillos y para que el niño con TDAH no olvide elementos y además para que tú puedas evaluar también si recuerda los elementos. O sea, no tiene que ser una pregunta que dice, ¿cuáles son las partes de la historieta? Y que el niño las escriba. También puedes ponerle este tipo de estrategias, no solamente a los niños con hiperactividad, señalando que es él el que no puede, sino a todo tu grupo, ¿no? Bueno, nos vamos con la siguiente situación. Cuando hablamos de comprensión lectora, tenemos una situación en la comprensión lectora porque ponemos lecturas larguísimas, a veces hasta de 3, 4 páginas, y después de que ponemos una lectura larga de 3, 4 páginas o de una cuartilla completa con letras muy chiquititas, abajo vienen a veces hasta 15 o 16 preguntas de comprensión lectora. Bueno, pues esto le viene muy bien a un niño que no tiene trastorno por déficit en atención e hiperactividad, pero a estos niños pues realmente les pones en un predicamento terrible, se frustran mucho, les angustia mucho. Entonces, en la comprensión lectora yo te sugiero algo muy importante, maestro, que tus preguntas que tú realices sean preguntas específicas, claras, cortas, pero además que tú tengas mucha claridad en el tipo de textos que vas a utilizar, porque a veces los maestros ni siquiera nos fijamos en qué tipo de textos nosotros vamos a abordar para poder hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, si se trata de un texto narrativo, es importante que sepas la intención del texto, que en este caso la intención comunicativa de un texto narrativo es relatar hechos, es decir, saber cómo suceden o qué pasó, qué fue lo que le sucedió a los personajes. Entonces, la pregunta clave que vas a realizar a un niño con TDAH es solamente una y la pregunta para los textos narrativos es ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los textos narrativos? Como lo puedes ver en la tablita, son las novelas, los cuentos y las noticias. ¿Qué le puedes pedir a un niño con TDAH que rescate de un texto narrativo? Los verbos de acción. Corrió, saltó, jugó, caminó, ¿qué hizo, no? A nivel neurológico estás haciendo mucho, estás desarrollando habilidades que le permiten concatenar ideas claves y expresarlas, ¿de acuerdo? Ok, también existen los textos narrativos. En estos básicamente se describen cómo son las cosas, los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos. Entonces la pregunta clave y única que le vas a hacer a un niño con trastorno con déficit en la atención es ¿cómo es? ¿De acuerdo? Y dónde podemos encontrar textos narrativos en las guías de viaje, en las novelas, los cuentos, las cartas, los diarios. Y aquí, ¿qué le vas a pedir al niño que rescate? Pues los adjetivos, cómo son las cosas, grandes, pequeñas, de qué color fue, etcétera. Tenemos textos dialogados y como puedes ver en la tabla, lo que se pregunta es qué dice, qué dijeron los personajes, por ejemplo, en las piezas teatrales, ¿verdad? En el caso de los textos expositivos, explicar de qué forma son los objetos, fueron los hechos, por qué son así. Y bueno, básicamente esto lo podemos encontrar en libros de texto, en artículos de divulgación, en enciclopedias. Y por último, los textos argumentativos. Son textos que defienden ideas, expresan opiniones. Básicamente la pregunta que tienes que hacer es, ¿qué piensas o qué te pareció la lectura? ¿No? Pero cuando nosotros pensamos en que vamos a hacer muchísimas preguntas de qué color era la playera, qué fue lo que le dijo el pastor, una serie de cosas que lo único que hacen es revolver a los niños con TDAH. Incluso esto puedes iniciarlo a hacer en tu grupo, porque a veces los maestros queremos comprensión lectora no solo del niño con TDAH, sino de todos,
pero no sabemos cómo hacerlo. Y tristemente los que menos reconocemos los tipos de textos somos nosotros. Bueno, pues básicamente para la comprensión lectora, ¿qué pasa en las matemáticas? El niño con TDAH requiere de un método muy parecido o que sea básicamente el método Singapur, porque es un método que va de lo concreto y se abre a lo simbólico y a lo gráfico, como podemos ver en la imagen. El método Singapur nos ayuda porque parte del manejo de material didáctico, después podemos ir a lo concreto, a lo simbólico, perdón. Por ejemplo, vemos ahí 5 cochecitos y después lo vamos a pasar en una tabla a lo gráfico, que es lo que le permite al niño con TDAH finalmente cerrar pues la idea de cómo hacer una suma, de cómo hacer una multiplicación. Entonces, les recomiendo mucho, aborden el método Singapur. Es importante que ustedes sepan que cuando yo hablo de materiales, no les hablo de materiales súper rebuscados y carísimos, ¿no? Pueden utilizar fichitas, tapitas de refresco, pueden utilizar palitos, pueden utilizar un sinfín de cosas que pueda ser material concreto. Ahora, hay una situación. Parece ser que a los maestros los pagan por hacer quedar mal a los alumnos o por reprobarlos o por recriminarles cosas. En realidad, hay una situación importante. En la medida que tú facilitas las posibilidades del alumno de funcionar en la sociedad, entonces tú le pones a la mano las posibilidades de tener éxito con cuestiones sencillas. Entonces, si tú te ensimismas en que el niño multiplique, divida, sume, reste y te haga operaciones, por ejemplo, 50 sumas, ¿no? Que para ti pudiera ser un esfuerzo importante sostenido, pues resulta que para el niño con hiperactividad y déficit en la atención, pues solamente le generas angustia. Entonces, tú puedes recurrir a acciones que faciliten su vida. Edgar Morin habla mucho de que los maestros tenemos que ser transdisciplinarios, es decir, transformar la realidad de nuestros alumnos. ¿Cómo transformo la realidad? Cuando yo te doy elementos que en la vida cotidiana te van a servir para que tú salgas avante, ¿no? Uno de estos elementos puede ser la calculadora, la tablet, el celular, generar actividades. No es lo mismo llegar a una tienda y decirle, poner al niño en medio de la tienda y decirle, a ver, ¿cuánto es de un gansito, unas papas, un refresco y una paleta? Ándale, haz la cuenta, súmalo. Oye, por un lado ya lo estás angustiando. Por otro lado, está en un contexto en donde no iba preparado para realizar una actividad de tarea o matemáticas, pero por otro lado tú lo estás enfrentando a la angustia y a la seguridad de que es incapaz de realizar cosas sencillas como una simple suma. Entonces, ¿qué tendrías que enseñarle? El uso de la calculadora. Tú puedes llegar a la tienda y decirle, saca tu celular, busca la calculadora, haz la cuenta, este es el signo de más, y entonces lograr que él transforme su realidad para que sea una persona que en la vida cotidiana funciona sin ningún problema, ¿no? Y bueno, básicamente los maestros tenemos que partir y saber que de la paciencia, el interés y la colaboración de los profesores va a depender el futuro de esa persona, al menos el futuro escolar y derivado de esto, el desarrollo profesional y personal de esa persona en un 30%. A lo mejor sí no es el porcentaje altísimo de que el maestro va a lograr todo con el niño hiperactivo, no, no es eso, pero sí el 30% de esta responsabilidad de este profesionista, de esta persona que tal vez termine la preparatoria, termine una licenciatura, va a depender de un maestro. ¿Sale? Bueno, pues nosotros vamos a empezar esta jornada, esta travesía de dar información, de dar terapia, incluso en línea, de dar terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia psicológica, consultas, estrategias, a través de Diversity, equinoterapia e hidroterapia, a través de la escuela primaria con validez oficial Ana Sullivan y también a través de lo que es el Centro de Atención a Niños con Necesidades Educativas Especiales AC. Vamos a empezar este nuevo proceso en donde tú puedes pedir una cita en línea, nosotros la vamos a atender.
Aquí en esta imagen vienen los números telefónicos. Somos un centro que buscamos hacer lugares integrales para personas con discapacidad. Una persona que tiene una barrera para el aprendizaje o una discapacidad no solamente requiere del buen trato o de la posibilidad de que lo trates bonito, ¿no? También requiere una educación integral que implica muchos factores que se pueden complementar con la equinoterapia, con la hidroterapia, con la terapia del lenguaje. Entonces, ayúdanos a difundir nuestras cápsulas, porque estas cápsulas pensamos que le van a dar mucha información a la sociedad, que le van a dar o le van a llegar estrategias a los maestros. También los maestros, si quieren formar grupos y que nosotros vayamos a sus escuelas a darles capacitación, información, a compartirles materiales, estrategias o bien canalizar niños, estamos en toda la disposición. Nosotros, a partir del 29 de enero de este año, somos una asociación donataria. Entonces, pues para nosotros es muy importante que tú sepas que el hacer un donativo no es como regalar algo, un dinero extra, sino el 7% de los impuestos que tú ibas a pagar a Hacienda lo puedes destinar para que niños con discapacidad terminen su escuela primaria con validez oficial o que reciban todas tus terapias. ¿Qué vas a recibir tú? Tu deducible de impuestos. Es decir, el mismo 7% que tú ibas a pagarle a Hacienda, lo destinas para hacernos un donativo y pues nos vas a ayudar mucho, vas a lograr que seamos una sociedad más inclusiva y la cuenta pues es esta cuenta Inbursa que aparece en tu pantalla, que viene la cuenta 5004-7308-002, la cuenta clave que es el 036-21-55-0047-30-80-026 y pues yo estoy en la mejor disposición de darte informes, de difundir esta información. Cuando tú haces el donativo a nuestra asociación, nosotros estamos en la posibilidad de darte un deducible de impuestos. Entonces, para nosotros es muy importante, apóyanos. Y pues muchas gracias por seguir esta transmisión y gracias por interesarte en temas que a toda la sociedad nos tienen que interesar. Mi nombre es Erika Martínez Dorantes y me encuentro para servirle a todos ustedes. Muchas gracias y buena tarde.